Estamos entrando, hermanos, al capítulo 5. Hoy vamos a iniciar el capítulo 5 de Esther. Esther capítulo 5, el Dios invisible. Y vamos a ver ahora los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Nos vamos a centrar en esta mañana en solamente 2 versículos, porque en estos 2 versículos vamos a ver un cuadro y un ejemplo de la manifestación de la gracia soberana de Dios. Vamos a ver un cuadro, un ejemplo, una representación de lo que es la gracia soberana de Dios. Así que voy a iniciar, hermanos, tratando de generalizar un poco lo que ya vimos este jueves en nuestro estudio de Efesios. Y para algunos que estuvieron aquí o algunos que vieron la transmisión, hablamos precisamente de la gracia de Dios. Y voy a utilizar un poquito esta parte que ya vimos el jueves pasado para introducirme a nuestro estudio de esta mañana. Y con un poco de manera general voy a tratar, hermanos, de hablar de las abundantes riquezas de la gracia de Dios que menciona el libro de los Efesios. Establecimos que el término gracia, hermanos, ha sido usado dentro del argot evangélico de cierta forma tanto y de manera indiscriminada que le hemos quitado lo especial al término gracia y lo hemos hecho tan común que parece más un cliché evangélico que una proclamación de Dios en esa gracia. Me parece que usamos tantas veces la palabra gracia, 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 y que no está mal usarla, por supuesto, pero la usamos tanto de manera irreflexiva que me parece, hermanos, que ya la convertimos en un cliché entre nosotros para decir algo cuando no sabemos qué decir, para consolar a alguien cuando no sabemos cómo consolar, para establecer nuestra circunstancia cuando no sabemos cómo hacerlo. Y utilizamos muchas veces gracia, gracia. Se ha vuelto un cliché evangélico. Un cliché, dice una definición, es una frase, es una expresión o una acción o una idea que se ha usado en exceso hasta el punto en que pierde la novedad. Incluso si en un principio era considerada una frase poderosa o innovadora, entonces se vuelve muy trillada. En otras palabras, un cliché es una frase trillada, una idea estereotipada que ha perdido su impacto original debido a la repetición constante y reflexiva de este término. Y me parece, hermanos, que una frase tan gloriosa como es la gracia de Dios ha sido a veces usada así por muchas personas, por mucha gente, incluso fuera del cristianismo. Así que la gracia, creo, hermanos, que ha perdido su significado entre muchos de nosotros, su significado real y su significado importante. Y por eso quiero recordar un poquito lo que les decía el jueves, porque hablamos de la gracia. Y hemos dicho que podemos nosotros decir que la gracia de Dios brilla por toda la escritura como un hilo dorado que va uniendo lo que se llama la historia de la redención, desde Adán y lleva hasta la cruz. Hay un hilo dorado que une todas las historias, todas las personas, todas las circunstancias en las cuales una persona de pronto, en medio de su aflicción, en medio de sus circunstancias, en medio de su situación tan crítica, se ve la mano obrando de Dios para, como dice el Salmo, levantar del polvo al hombre y hacerlo príncipe. Levantarlo del muladar y ponerlo como un hombre o mujer importante por la gracia de Dios. Pero eso se hace porque Dios va uniendo cada historia, cada circunstancia, cada suceso, porque va eslabonando todo esto hasta llevarnos en una cadena preciosa, hermanos, que brilla hasta la historia, a la culminación de la historia de la redención. Desde Adán, cuando se prometió un redentor, hasta llegar a la cruz donde Cristo murió y procuró la redención de todos nosotros, esa cadena, ese hilo dorado, se llama gracia. Porque sin la gracia
Adán y Eva no hubieran perdonado y hubieran tenido hijos. Sin la gracia, Seth no hubiera aparecido y los hombres hubieran vuelto a comenzar a invocar el nombre de Dios. Sin la gracia, Noé no hubiese permanecido. Sin la gracia, podemos ver a cada uno de nuestros hombres cómo es que Dios llama a Abraham, y luego cómo después llama a Moisés, y luego cómo llama a Josué, y luego cómo llama a David, y luego vamos así por todo ese hilo dorado de la gracia de Dios hasta llevarnos a Cristo. Sin la gracia de Dios no entenderíamos realmente la historia de la redención. Y cada historia es muy importante, no por las personas, sino porque se manifiesta la gracia de Dios. Cada historia de la Escritura. Así que desde el momento que Adán y Eva pecaron y descubrieron su vergüenza hasta la proclamación gloriosa de salvación hecha por Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, la gracia brilla. Ahora, quien entiende, hermanos, bien su condición pecaminosa y su condición de condenación, puede entender entonces lo que es la grandeza de la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios se posa sobre nosotros, uno se siente indigno, uno se siente avergonzado de que Dios esté obrando así con nosotros. Es como la mano, hermanos, que nos acaricia cuando debió habernos dado azotes. Es como la voz dulce que suavemente dice, te perdono y te hago mi hijo, cuando todos gritaban culpable. Es como el sol cálido que envuelve a nuestra alma en medio de un invierno en la cual se encuentra. Hermanos, la gracia de Dios es exaltada de muchas formas en la Biblia. Además de que estas formas en las cuales se expresa lo que es la gracia de Dios de manera tan exaltada, existen cuadros que reflejan esa gracia de Dios. Si ya tan solamente el término gracia es sublime por sí mismo, mire cómo es que Dios la exalta al ponerle algunos adjetivos o frases compuestas a la gracia. Por ejemplo, en Juan 1:16 dice que de la plenitud de Él, de Cristo, tomamos todos, y lo aclara. Y gracia, vean qué exactitud tiene la palabra gracia, hermanos. Gracia sobre gracia. Si ya la gracia es por sí suficiente a nuestra vida, aún el Señor dice, te doy gracia sobre gracia. En Jesucristo tenemos gracia sobre gracia. Si la gracia es suficiente, imagínense lo que es gracia sobre gracia. Y luego Pablo dice en 2 Corintios 9, versículo 14, que también tenemos la superabundante gracia de Dios en nosotros. Dice asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Imagínense, hermanos, la gracia de Dios exaltada de esta manera, superabundante gracia de Dios. Si tan solamente nada más una pequeña pintada, muy sencilla, una primera mano de la gracia de Dios sobre nuestra vida es suficiente, la superabundante gracia de Dios. ¿Cuánto es más? Y luego también el apóstol Pedro dice que nosotros podemos tener, según el don que ha recibido, ministro a nosotros como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Uno pensaría, bueno, la gracia nada más se concreta en la vida de una persona respecto a la salvación. No es así. No nada más respecto a la salvación. Todos los ámbitos de nuestra vida están llenos, están mostrados, están manifestados, están expresados con la multiforme gracia de Dios. Y luego, en el capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a los efesios, para mostrar en los siglos venideros, en estos tiempos, hermano, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Vean cómo lo expresa el apóstol Pablo. ¿Cómo dice? Abundantes riquezas de su gracia. La gracia es suficiente. Luego le añades riqueza. La riqueza de su gracia todavía es algo que
nos llena pletóricamente, pero luego todavía le añade abundante riqueza. Imagínense de qué manera se está exaltando la gracia de Dios, abundante riqueza de la gracia de Dios para con nosotros, en esa bondad de parte de Dios. Así que, hermanos, la gracia no puede ser una frase, un cliché que deberíamos utilizar para cualquier cosa. Deberíamos tener plenamente entendimiento de que la gracia de Dios es tan excelsa, hermanos, tan grande, que usarla de manera tan común y tan corriente no le hace ningún mérito a la expresión de la gracia de Dios. Ahora, no solamente se expresa en la Biblia así, hermano. No solamente la Biblia expresa de esta manera lo que es la gracia de Dios. También en la Biblia se presentan cuadros de esa gracia de Dios en todos los eventos o circunstancias de las historias presentadas. Se manifiestan cuadros preciosos. Y eso es así para que nosotros aprendamos de manera más pedagógica e intelectual lo que es la gracia de Dios. Y algunos dirán, bueno, pero no es la única manera como nosotros podemos saber la gracia de Dios. Bueno, no es la única manera, pero sí es la primera manera que tienes que aprenderlo. Sí es la primera manera que tienes que aprender. No es la única manera en que tú tienes que aprender la gracia de Dios, pero sí es la primera, es la requerida, es la necesaria forma de entender la gracia de Dios. Es sumamente importante. No nos podemos solamente quedar en el aspecto intelectual de conocer la gracia de Dios, pero sí tienes que saberlo. Necesitas saberlo. ¿Por qué? Porque cuando esa gracia de Dios se presenta en tu vida, tú tienes que aprender a identificar esa gracia de Dios como gracia de Dios en tu vida. De otra manera, de otra forma, no es posible solamente querer sentir y experimentar la gracia de Dios. Es necesario saber. Porque si solamente queremos sentir y experimentar la gracia de Dios, nos vamos a convertir en cristianos sensuales, cuya espiritualidad es solamente producto de experiencias, de emociones y sensaciones. Pero esas experiencias, emociones y sensaciones de la gracia de Dios tienen un canal perfecto en nuestra mente y en nuestro corazón cuando entendemos lo que es la gracia de Dios. Es decir, la mayoría de las veces, hermanos, nuestros sentimientos religiosos deben siempre cursar y ser dirigidos correctamente mediante el entendimiento intelectual de lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras, mediante un conocimiento teológico de lo que Dios dice respecto a las cosas. Porque si nosotros hemos de hacer, hermanos, que nuestra alabanza se mantenga en el equilibrio correcto de alabar a Dios y no solamente sentirnos extasiados por lo que cantamos y no solamente sentirnos como que me llena el canto, pues debo hacerlo bajo la correcta conducción de ese sentimiento por mi mente y por mi corazón. Pablo decía, cantaremos con el corazón, pero también con el entendimiento. Y así se conduce todo nuestra experiencia en el sentido religioso. La primera razón de entender claramente, hermanos, lo que son los conceptos bíblicos, la teología, las doctrinas, es conocerlas. Y luego cuando las experimentas, las pasas por ese filtro, de tal manera que no simplemente puedes decir, bueno, yo he visto que Dios hace milagros así y así, y puedes catalogar cada milagro como si realmente Dios lo hiciera. Dios hace milagros, por supuesto, y lo sigue haciendo, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Es una verdad que debemos mantener, pero tengan cuidado cuando le llamamos a algo un milagro y no proviene de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo ponemos en el marco correcto de nuestra teología, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en su palabra. Y así es, cada circunstancia, cada experiencia, cada emoción, cada sentimiento debe pasar por eso. Por eso es muy importante, es necesario y es primordial que primero entendamos cada cosa. Así que Dios ha dado en su palabra cuadros preciosos de la gracia de Dios para poder ejemplificarnos, para poder mostrarnos, para poder de manera muy pedagógica enseñarnos lo que es su gracia. Hay cuadros preciosos de la gracia de Dios, por ejemplo, empezando con Adán y Eva, quienes no murieron al pecar inmediatamente, manifestando entonces la gracia de Dios también en un redentor que no solamente les iba a cubrir la desnudez con pieles de un sacrificio hecho en ese momento, sino que ese sacrificio futuro, cual se prometió que llegaría después en un futuro, no solamente cubriría su desnudez, sino también quitaría su culpa.
completa y totalmente. Y ahí está un cuadro precioso de la gracia de Dios en Adán y Eva. No solamente, hermanos, no murieron, sino que se los prometió alguien que les quitaría completamente su vergüenza y su desnudez. Eso es gracia. Uno pensaría, bueno, con el hecho mismo de que no mueran, ya es gracia. Bueno, no murieron inmediatamente, murieron paulatinamente, murieron espiritualmente, pero no murieron inmediatamente porque Dios estaba dando precisamente en esa gracia la posibilidad de que ellos pudieran procrear hijos, y en ese proceso de procrear hijos también vendría la promesa de un redentor. Es un cuadro precioso de la gracia de Dios. Tenemos también el cuadro muy especial y muy visible de Mefiboset, al que David invitó a comer de su mesa siempre. A pesar de que ya le había devuelto David todo lo que era de su familia, y además de que le había dado provisión, y además de que había puesto un mayordomo para que cuidara de todos sus bienes y para que le diera todo el rendimiento a Mefiboset de algo que ya no le pertenecía, pero que se lo devuelve a David, y le pone todas las condiciones para que obtenga de él un rédito por lo que por lo que van a darle para él. Aparte de todo eso, fíjense cómo se manifiesta todavía en un cuadro precioso la gracia de Dios. Aparte de restaurarle todo eso, le dice David que a partir de ahora él va a estar, Mefiboset, a su cuidado, y que va a comer con él en la mesa. Vas a estar a mi mesa y a mi cuidado. Aparte de todo lo que te he dado, ahora estarás en mi mesa y te vas a sentar conmigo. Esa es una manifestación de lo que es la gracia de Dios, donde nos da gracia sobre gracia. Y así es la gracia de Dios en nosotros, hermanos. No solamente Dios no nos dio el pago de nuestros pecados, no solamente no nos condenó, no solamente no nos arrojó o nos dejó irnos directamente al lugar de condenación, no solamente eso, no solamente no nos paga respecto a nuestra maldad, sino que aún más de todo eso, cuando nos perdona y no nos paga respecto a nuestros pecados y no nos condena, todavía, hermanos, gracia sobre gracia, porque después de esto nos hace sus hijos, nos da vida eterna, nos incrusta en una familia para que crezcamos, que es la iglesia. Y no solamente eso, nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra. No solamente todo eso, sino que también nos da preciosas promesas. Y no solo eso, sino también nos está reservada, hermanos, un momento precioso en la venida de Cristo para que venga por nosotros, y nos dice el apóstol Pablo, no solamente todo eso, sino que incluso nos sentará con Cristo en lugares celestiales. Qué maravillosa es la gracia de Dios, hermanos. Es maravillosa porque no solamente no nos da lo que merecemos, sino lo que nos da no lo merecemos. Esa es gracia sobre gracia. Así que este cuadro precioso ejemplifica la gracia de Dios con nosotros. Pero ahora aquí tenemos un tercer cuadro. No es el único. Podemos tomar de todos los pasajes cuadros, pero de todo eso, y ejemplificar lo que es la gracia de Dios. Gracia sobre gracia, gracia abundante. Pero hoy quiero que vean un cuadro que ejemplifica la gracia soberana de Dios. En nuestra historia de Esther, vamos a ver un cuadro más de esa gracia soberana de Dios. Versículos 1 y 2, por favor, hermano. Capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real en el patio interior de la casa del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Qué pasó? ¿Me brinqué yo? Bueno, perdón. Leamos todos otra vez. Dice: aconteció y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real,
enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. En nuestra historia, hermanos, de Esther, en el capítulo anterior, la semana pasada, nos dejó bajo la expectativa de la resolución de Esther al decir, bueno, ya que Mardoqueo me ha hecho ver que mi vida tiene un propósito y que ese propósito se va a cumplir precisamente en el hecho de que yo soy como reina, y aun cuando existe una ley que no me permite ir delante del rey y él puede, y si quiere y lo puede hacer, puede condenar mi cabeza, pues entonces voy a ir con el rey cuando no me es permitido hacerlo bajo las leyes de Media y de Persia, y lo voy a hacer. Recuerden que Esther estaba no estaba tan dispuesta al principio. Esther estaba un poco reacia a poder ir con el rey e intentó que Mardoqueo entendiera acerca de esto, pero Mardoqueo la hace abrir su mente, su corazón, la hace visualizar los propósitos para los cuales Dios nos ha creado. Él le hace ver Mardoqueo en esta verdad. Quién sabe si para esta hora has llevado al reino. Y esa es una verdad que debe de ampliar en nuestro corazón, en nuestra mente a todos nosotros. ¿Para qué? Para que Dios me ha tenido aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué vivo en esta ciudad? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy viviendo en este tiempo? Y tiene que abrir nuestra mente y nuestro corazón en este sentido de que hay algo más allá de simplemente trabajo, familia. Hay algo mucho más allá de todo eso. Y hay que escudriñarlo. Así que cuando Esther entiende esto, él dice, el rey no me ha llamado en los 30 días, lo que estaba indicando que el rey tenía cierta falta de apego o de afecto a Esther por esos días, pues no le había llamado 30 días, no era casualidad, había algo que estaba pasando con el rey, por 30 días no la había llamado. Pero la única oportunidad es que el rey evitara el juicio castigo, que era la muerte, para Esther extendiendo el cetro. Así que Esther dice, bueno, muy bien, ayunad, que estos 3 días que voy a hacer, precisamente también yo y ustedes también, y voy a ir con el rey, y si perezco, que perezca. Qué resolución firme al final. Y si perezco, en ese intento que perezca. Así que entendimos la semana pasada que el día de nuestra muerte no lo determina un rey, un gobierno, una persona, un médico, nadie. El día de nuestra muerte está determinado por Dios. El día de nuestra muerte está determinado por Dios. La cosa más segura, hermanos, en nuestra vida, ¿qué es? La muerte. Y es tan segura es, porque está en las manos de Dios. Porque está determinado por Dios. Por eso es tan segura la muerte. No solamente es segura porque estamos en vida y tenemos que morir, sino es segura porque está en las manos de Dios y nunca va a fallar el día determinado por Dios. Así que vemos en este versículo 1, hermanos, que ya habían pasado 3 días, dice, habían pasado ya 3 días de la resolución de Esther. Voy a ir, vamos a ayunar. Ustedes también ya hablamos acerca del ayuno respecto a este asunto, lo que significa y cómo puede realmente ayudarnos, ¿verdad? En ese sentido. Pero vamos a ayunar 3 días, ustedes también, y cuando terminen los 3 días voy a ir. Y ya pasaron los 3 días de ayuno y ahora encontramos a Esther en este momento preparándose para ir con el rey. Imagínense el momento. Esther se está arreglado, se ha cambiado su vestido. Ahora se ha puesto un vestido real, ha quitado su aspecto de ayuno y de aflicción que tenían todos los judíos y entra al patio interior de la casa del rey. El rey está sentado en su trono real que ha puesto cerca de su aposento y desde ahí puede mirar el patio interno. De pronto, hermanos, una figura toma la atención del rey. Allí está Esther en el umbral de la puerta. Es este momento culminante donde Dios en su divina providencia va a manifestar cuál es su voluntad. Si la voluntad de Dios es que Esther muera, va a morir. Pero es en este momento, hermanos, donde Dios va a manifestar en su divina providencia cuál es el plan por el cual ha llevado a Esther por todo este proceso para que fuera reina del imperio más importante.
Así que Esther está llegando al lugar y al momento en que habrá de saber cuál es la voluntad de Dios. Ha llegado el momento y el lugar. Ahora déjenme decirles que no podemos nosotros, hermanos, quedarnos paralizados e inmóviles si queremos saber la voluntad de Dios. Tenemos que dar el siguiente paso. No se trata de que nosotros hagamos una sinergia con Dios, donde nosotros le ayudemos a Él y Él nos ayuda. No, no es el clásico, ayúdate que yo te ayudaré, de ninguna manera. Sino que es la sucesión de eventos que tenemos forzadamente que llevar a cabo a fin de que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Es decir, no me puedo quedar sentado o acostado y rogando a Dios que me dé un trabajo para vivir. No puedo quedarme ahí. Tengo que salir y comenzar a buscar trabajos y en ello Dios mostrará cuál es su voluntad. Miren, un ejemplo de esto, en un sentido, lo tenemos en Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Venía todo el pueblo, venían escapando de Faraón y sus carros y de pronto la gente comienza a ver cómo ven toda aquella muchedumbre de gente que viene contra ellos. Yo creo que lo que viene era toda la polvadera que se levantaba y alcanzaban a ver precisamente todo eso, pero eran demasiados y entonces la gente comenzó a clamar y a reclamarle a Moisés diciéndole: para esto nos trajiste hasta acá, para poder morir en el desierto, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Y comienzan a reclamarle y Moisés se siente presionado por todo esto y comienza a decir: vamos a orar a Dios, vamos a ayunar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vean lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, lean conmigo, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya sabes cuál es mi voluntad, sabes que tienen que ir, te he sacado para traerte a la tierra prometida y ahora estás aquí llorando y estás clamando y la gente está desesperada. ¿Por qué claman? Lo que tienen que hacer es marchar. Ningún varón puede decir: yo no sé, voy a orar para ver si la voluntad de Dios para encontrar un trabajo. Todo varón tiene la voluntad de Dios explícita que tiene que procurar para su casa. No tienes de ninguna manera que estar pidiéndole a Dios cuál es su voluntad, si quiere que trabajes o no. No. Ninguna mujer debería estar orando al Señor: ¿será tu voluntad que me sujete a mi marido? No, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, tenemos que dar pasos en nuestra vida necesarios dentro del proceso donde estamos buscando la voluntad de Dios y rogando a Dios, y no quedarnos impávidos, no quedarnos ahí inertes, no quedarnos pasmados ante las circunstancias, porque es en la sucesión de los hechos que se manifiesta la voluntad de Dios o no en mi vida. ¿Es o no es aquí? Así que Esther, hermanos, está ahora ahí, en el umbral de la puerta frente al rey. Está en el lugar y en el momento preciso de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Para esto me trajiste? Me darás vida. ¿No me trajiste para esto? Me darán la muerte. Pero está en el punto donde va a haber la voluntad de Dios. Ahora, veamos en el versículo 2. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero volvamos a leerlo, por favor. Dice versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Qué maravilloso, hermanos, es ver cómo Dios actúa. De veras, hermanos. Las cosas más sencillas de la vida, si no logramos captar esto, hermanos, nos perdemos de bendiciones grandiosas. Ver cómo Dios actúa y mueve las cosas, su divina providencia, es maravilloso. El Dios invisible no está visible allí. No le habló audiblemente a Asuero, pero el Dios invisible está moviendo el corazón de Asuero. Está moviendo sus pensamientos y está moviendo sus sentimientos. Todo el ser integral de Asuero es influenciado en este momento por Dios.
¿Por qué lo creemos, hermanos? Porque vemos todo el proceso por el cual Esther llegó hasta esto. Vemos toda la historia y llegamos al punto culminante donde para nosotros es lógico lo que va a suceder, ciertamente, no para Esther ni para los demás, pero para nosotros es lógico de cierta manera porque seguimos el hilo argumentativo de la historia y sabemos hacia dónde va a dirigir todo esto. Sin embargo, hermanos, es maravilloso ver cómo Dios va actuando. Yo no sé, pero algunas veces algunos piensan que nuestra fe o la fe que podemos tener es una fe irracional porque decimos, no, yo sé que Dios va a arreglar esto. Va a arreglar este asunto. Bueno, si yo veo todo atrás y veo el proceso de todo lo que Dios viene haciendo, yo estoy seguro que el siguiente paso lo tiene que hacer Dios así, no porque yo le mando, ni nada, porque yo veo que su plan llega a este punto. Yo puedo pensar eso. Y sin embargo, con todo y eso, pudiera ser que no. Pudiera ser que no. ¿Recuerdan ustedes a esos tres jóvenes hermanos que estaban parados en el campo de Dura, frente a la estatua de Nabucodonosor que había hecho de oro, y que al son de la bocina, el salterio, el tamboril, el arpa y la zampoña, todos se inclinaban ante ellos, y aquellos tres jóvenes no se inclinaron ni adoraron la estatua de oro? Entonces vienen y le dicen a Nabucodonosor lo que está haciendo estos tres jóvenes, y Nabucodonosor, airado, les dice: les doy una oportunidad más. Eran hombres apreciados en cuanto a la administración de Nabucodonosor. Les dice: les doy una oportunidad más. ¿Estáis dispuestos a adorar mi estatua que he levantado de oro ahí en este campo cuando escuchen el son de la bocina, el tamboril, el salterio, el arpa y la zampoña? ¿Estáis dispuestos a adorar mi estatua? Porque si no lo hacen, en esta misma hora los echaré en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y estos jóvenes estaban temblando y temerosos. ¿Qué decimos? Y consultando entre ellos, ¿qué hacemos? ¿Estaban haciendo eso? No. Resueltos, dijeron: ni siquiera te vamos a responder. ¿No creas que nos amedrentas? ¿No creas que tenemos miedo de ti? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que nos puede librar de tu mano. Él nos puede librar. De eso no dudamos. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Pero luego aclaran: y si no, no que no pueda. Y si no, quiere. Porque Él puede librarnos, pero si no quiere, si a Él no le place, si su voluntad no es esa, si su determinación no es esa, si su designio inescrutable no ha llegado o ha culminado aquí, entonces definitivamente ni aún así te adoramos. Ni aún así. Así que, hermanos, si uno sigue el hilo de la historia en nuestras vidas, uno puede en cierta manera decir, de acuerdo a lo que son las perfecciones de Dios, de acuerdo a como Dios es, de acuerdo a lo que conocemos de Dios, uno pensaría, esto termina así. Uno pensaría. Pero recuerden una cosa, hermanos, Dios es soberano y Él hace como a Él le place. No lo que a ti te conviene. No lo que tú deseas, no lo que tú quieres. Como a Él le ha placido hacer. Así que, aun cuando Dios no está visible allí, ni hablándole audiblemente a Suero, sí está moviendo el corazón, está moviendo sus pensamientos, sus sentimientos. Todo el ser integral de Asuero está siendo influenciado por Dios. Entonces, ¿cómo es que dicen algunos que Dios no puede hacer nada, ni obligarte a nada, ni doblegar tu voluntad si tú no se lo permites? ¿Cómo es que algunos dicen que tu voluntad nadie la puede coartar, que nadie puede superar tu voluntad? ¿Cómo es que algunos dicen que nadie puede, ni Dios puede mover tu voluntad si tú no le permites? Hay muchos casos donde el Señor movió esa voluntad a favor de sus siervos y lo vemos en la Escritura, hermanos. ¿Acaso no le dijo a Labán que se guardara de hablarle descomedidamente a Jacob cuando venía ya para atacar a Jacob? ¿No le dijo a Labán? Que en Génesis 31:24 dice: y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Y qué fue lo que hizo Labán? Se cayó, no pudo hacer nada. Está Dios, es Dios quien está hablando. Labán no creía en Dios, era un
politeísta, que tenía muchos dioses, pero cuando Dios le habla así, no puede hacer nada. ¿No fue también lo mismo que hizo Dios con Esaú cuando ya venía Esaú con 400 hombres para enfrentar a Jacob? Fue lo mismo. ¿No también Dios confrontó a Abimelech para que no cometiera adulterio en contra de Abraham? ¿No fue Dios quien movió el corazón de los egipcios para que cuando estos iban saliendo de Egipto les dieran bienes cuando salían? ¿No fue el mismo Dios quien habló y movió el corazón de Darío para que regresara el pueblo a su tierra prometida? ¿No fue Artajerjes quien también fue movido por Dios para bendecir el viaje de regreso de los judíos, haciendo visible la buena mano de Dios con Esdras y con Nehemías? Entonces, ¿quién estaba ahora actuando en este momento con el rey Asuero cuando él ve a Esther después de 30 días que está enfadado por no sé por qué, pero no la ha querido ver? Y lo que hace es, dice ahí, haya gracia, Esther. ¿Quién movió el corazón de Asuero? Sin duda alguna, hermanos, era Dios, quien en ese momento movió al rey Asuero para que no emitiera juicio contra Esther. Las palabras que siguen, hermanos, del relato nos dan un ejemplo precioso de lo que es la gracia de Dios extendiéndose a nuestras vidas también. Por desobedecer la ley de Media de Persia a este respecto era la pena capital. Así que Esther sabía que no habría juicio, no habría oportunidad de defensa, no habría cómo presentar alegatos ni dilaciones legales para que ella pudiera salvarse de la muerte. Si el rey decía muerte, no habría juicio, no habría nada, no habría ni un momento, simplemente moriría. Así que muy seguramente, hermanos, Esther estaba dando pasos de miedo y de temor humano, normal, que iban dejando una estela de olor a muerte, pero no se detuvo. Y llegó lo más cerca que podía estar en toda su vida del fin de su vida. Llegó lo más cerca que podía estar en toda su vida del fin de su vida. Pero cuando la vio Asuero, dice el pasaje, que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther su cetro que tenía en la mano, el cual ella se acercó y lo tocó. Digo, hermanos, que esto es un cuadro precioso que ejemplifica lo que Dios ha hecho con todos nosotros, porque la circunstancia de toda persona en este mundo es exactamente igual, puesto que su camino va y sigue directo a la muerte. Toda persona que nace en esta tierra está abocada a una condenación eterna. Desde el momento que nace con esa naturaleza pecaminosa, simplemente va a ir marcando esos pasos a la muerte cada año de su vida. Así que lo único que tiene como posibilidad toda persona de esta tierra es que Dios extienda su cetro de misericordia y le otorgue su gracia. Pero eso es un acto soberano de la gracia de Dios. Es soberana porque no depende del deseo ni del mérito de ninguna persona. Así como no dependió de Esther. Fue el puro deseo del rey extender su gracia a Esther, aunque decimos que ese puro deseo en realidad estaba influenciado por Dios. Pero así también fue el Señor con nosotros, que por pura gracia soberana nos extendió su mano de misericordia. Nosotros no influimos en Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer esa gracia. Él la da a quien Él quiere. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, lean conmigo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Y entonces, como resultado a esto, ahora, hermanos, amados hermanos, ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que no recibiremos muerte, sino vida, por la gracia de Dios. Porque tocamos ese cetro de justicia de nuestro Dios, nuestro gran Señor, y recibimos su gracia, una gracia sublime, una gracia insondable, una gracia inefable, una gracia inmerecida. Es una gracia soberana. Gracias a Dios por ello, por su gracia soberana en nuestras vidas. Vamos a orar. Qué grandioso, Señor, es poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Ya no somos como aquellos israelitas, Señor, que al acercarse al monte donde estaba manifestada tu santidad, tenían terror de acercarse, por si quizás una saeta los atravesara. Pero ya no tenemos ese terror, Padre, porque tu gracia nos ha sido manifestada. Nos has dado lo que no merecíamos. Tu gracia es insondable, tu gracia es multiforme, tu gracia está llena de riquezas abundantes. Tu gracia es súper abundante. Y solamente, Señor, aquellos que entendemos nuestra condición y que nos sabemos salvados de la condenación, podemos, Señor, expresar con una gratitud profunda lo que es tu gracia para nosotros. Gracias, Señor, por manifestar esa gracia soberana en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre bajo esa gracia, a dar testimonio de nuestro Dios de toda gracia. Ayúdanos, Padre, a vivir de esta manera, de esta forma. Y si hubiese aquí, Señor, alguien que aún no experimenta esa gracia tuya, que aún no entiende exactamente lo que es la gracia ni puede expresarlo realmente, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y doblegue sus argumentos, sus pensamientos y rompa, Señor, todo aquello que impide en su mente y en su corazón acercarse y tocar el cetro de tu gracia. Ayúdanos, Padre. Bendícenos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.